La teología de la adopción consciente propone una hipótesis que resulta perturbadora para la sensibilidad religiosa convencional, pero que, al ser examinada con honestidad textual, histórica y filosófica, produce una coherencia que la teología oficial nunca ha alcanzado. Yahvé y el Padre que Jesús revela no son el mismo ser. Son dos entidades de naturaleza radicalmente diferente. El Padre, el Dios Supremo, es el ser de amor puro cuya existencia trasciende el tiempo y el plano material, que no requiere adoración ni sacrificio, que no castiga por celos y que hasta la llegada de Cristo era genuinamente desconocido para la humanidad. Yahvé, por el contrario, es una entidad poderosa pero inferior, identificable con la figura que la tradición cristiana llama Lucifer, que tomó dominio sobre el plano material, destruyó el proyecto del Edén desde adentro del territorio que controlaba y se presentó al linaje edénico como su Dios y Creador después de la caída de Adán y Eva. Esta hipótesis no es nueva en su intuición fundamental. Los gnósticos del siglo II la desarrollaron bajo el nombre del Demiurgo, el creador del mundo material que se presenta como Dios supremo, pero que en realidad es una entidad inferior o malévola. Lo que este libro hace es articular esa intuición con una coherencia textual, histórica y científica que los gnósticos del siglo II no tenían, como hoy tenemos las herramientas para construir y enraizarla firmemente en el mensaje de Cristo como su centro y culminación. De esa hipótesis central se despliega una cosmología completa que mi libro desarrolla en 30 capítulos. Sus pilares fundamentales pueden enunciarse de la siguiente manera, aunque cada uno requiere y recibe el desarrollo que le corresponde en su lugar. En el principio existe el Dios Supremo, el Padre que Jesús llama Abba, cuya naturaleza es amor puro y cuya existencia precede y trasciende toda la realidad material. Este ser diseña un plan para la creación y lo comunica a Lucifer, el ser más excelso de su creación. Lucifer se revela al conocer el plan para el ser humano, creado a imagen del Dios Supremo, y es expulsado al plano material. El plano material no es neutral, es el territorio donde Lucifer ejerce dominio. Los seres humanos creados por él, que lo habitan antes del Edén, son criaturas de este plano, atrapadas en el sistema de control de Lucifer sin saberlo, sin acceso al libre albedrío genuino, sin conocimiento del Dios Supremo que los ama aunque no los haya creado. El Edén no es el origen de toda la humanidad, es el origen del pueblo hebreo. Es un proyecto especial del Dios Supremo, introducido en el interior del territorio enemigo, un espacio delimitado donde el Dios Supremo planta un linaje específico con un propósito preciso: preparar la llegada del plan maestro. La humanidad exterior al Edén persiste. Por eso Caín encuentra esposa en Nod. Por eso teme ser matado por alguien. Adán y Eva son los padres del linaje edénico, no de toda la especie humana. Lucifer detecta el proyecto y actúa. Entra al Edén como serpiente, corrompe el libre albedrío antes de que pueda consolidarse, y en un movimiento extraordinario de audacia se presenta al linaje edénico como su Dios y Creador bajo el nombre de Yahvé. El resto del Antiguo Testamento, las leyes, los sacrificios, el miedo, la violencia sagrada, es el sistema de control de Lucifer operando bajo las máscaras de la religión. Los profetas que señalaban hacia un Dios de misericordia eran voces del Dios Supremo filtrándose a través del ruido. Murieron por órdenes de los rabinos, pues contradecía su sistema de control y miedo establecido mediante leyes de un Dios iracundo. El Dios Supremo no abandona a la humanidad exterior al Edén, la adopta, no porque la haya creado, sino porque la ama con el mismo amor incondicional con que ama al linaje que sí preparó. Esa adopción es la razón del nombre de este libro,
y la humanidad adoptada recibe del Dios Supremo algo que ningún sistema de control puede fabricar ni retirar: la capacidad de reconocer al Padre verdadero cuando alguien lo revela. El plan maestro culmina en la encarnación de Cristo, y aquí está la propuesta más radical y más coherente de toda esta cosmología. Jesús no es solo un enviado del Dios Supremo ni un profeta elevado a la categoría de Dios por decisión conciliar. Es el Dios mismo supremo, encarnado en el plano material. El Creador que ama su creación, tanto que baja personalmente al territorio del enemigo, toma forma de receptor material. Vive desde adentro la condición humana en su totalidad, y desde ahí ejecuta el único movimiento que el sistema de Lucifer no tenía forma de anticipar ni contrarrestar. La encarnación de Cristo en el plano material de Lucifer no fue un movimiento defensivo, fue el jaque mate de un plan que el Dios Supremo había diseñado antes de que Lucifer se revelara, y cuya profundidad Lucifer nunca comprendió del todo. Para que el plan funcionara, era necesario que Cristo muriera. Eso Lucifer no lo sabía, y lo ejecutó con la precisión que le da el control del plano material. Los mecanismos del sistema, el Sanedrín, el poder romano, la traición de Judas, la cobardía de Pilato, todos convergieron en el resultado que Lucifer necesitaba: la eliminación del ser más amenazante que jamás había pisado su territorio. Lo que Lucifer no calculó, lo que el apóstol Pablo describe con una precisión que solo se comprende en esta perspectiva, dijo así: ninguno de los gobernantes de este siglo conoció esta sabiduría, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Es que la muerte era precisamente el instrumento que el Dios Supremo necesitaba, que morir en el plano material de Lucifer y resucitar desde el nivel más profundo de la realidad era la demostración definitiva de que la muerte, el arma máxima de Lucifer, no tiene jurisdicción sobre el nivel donde el Dios Supremo opera. La resurrección no fue el final inesperado de un plan que casi sale mal. Fue el momento culminante de un plan que salió exactamente como fue diseñado desde el principio. El jaque mate que Lucifer ayudó a ejecutar sin saber que estaba perdiendo la partida en el mismo movimiento en que creía ganarla. Ese es el centro de este libro. Todo lo demás, la cosmología del Edén, la adopción de la humanidad, el análisis del Antiguo Testamento, la integración científica con Greenberg y Hammer, los sacramentos, el Apocalipsis, etc., todo orbita alrededor de este centro. La teología de la adopción consciente no pretende reemplazar 2000 años de teología cristiana con un sistema nuevo y definitivo. Pretende algo más modesto y más urgente: ofrecer una respuesta coherente a los conflictos teológicos que el Antiguo Testamento genera en cualquier lector honesto, y hacerlo sin abandonar a Cristo, sino profundizando en él. Hay millones de personas que amaron genuinamente la fe de su infancia y la abandonaron, no porque no quisieran creer, sino porque no podían reconciliar al Dios que les presentaban con el Dios que Jesús describe. Hay creyentes que llevan décadas guardando en silencio preguntas que ningún sacerdote o pastor ha respondido satisfactoriamente. Por eso hay jóvenes que buscan sentido en corrientes alternativas, New Age, registros akáshicos, filosofías orientales, movimientos esotéricos, etc. Porque el cristianismo institucional no les ofrece certezas ni resuelven sus dudas. Este libro es para todos ellos, no para darles respuestas definitivas, sino para mostrarles que las preguntas que tienen son legítimas, que han sido formuladas por mentes brillantes a lo largo de la historia, y que existe una forma de sostener esas preguntas sin soltar a Cristo, que es precisamente la única figura de toda la historia que vino a revelar un Padre que no exige la muerte de la inteligencia como precio de la fe. También es para los que fueron heridos por el sistema religioso, el que usa la culpa, el miedo al infierno, la obediencia ciega y la dependencia del intermediario institucional como mecanismo de control, para mostrarles que eso no es Cristo, que el sistema que los hirió se parece mucho más al sistema de Yahvé,
que al Padre que Jesús vino a revelar, y que el Padre verdadero no requiere ese tipo de obediencia porque no necesita controlarte. Él te ama.